Bienvenidos una semana más a Capital de Divisas y hoy te vamos a hablar de velas japonesas y todo lo que necesitas saber respecto a ellas. No te olvides suscribirte y activar las notificaciones para cuando subo nuevo material. Así que no perdamos tiempo y vamos a ello. Y vamos a hablar un poquito del origen de las velas japonesas y para ello te traigo el retrato de Moneiza Homa, que muchos consideran es el padre fundador de esta metodología y resulta que él desarrolló un método de análisis técnico basado en los precios del contrato del arroz. Hoy en día se conoce a esta técnica como gráficos de vela japonesa y es ampliamente utilizado para representar los precios de los activos en los mercados. Homa en Sakata, Japón, comenzó a comerciar en la bolsa del arroz alrededor de 1750 y llegó un registro de la psicología del mercado en forma de velas y descubrió que al presentarse ciertos patrones, él podía tomar decisiones más asertivas sobre la dirección de los precios. Se dice que este hombre se hizo millonario o creó una gran fortuna basado en la metodología de interpretación de velas. Y yo estoy partiendo de la base que quizás nunca has visto un gráfico de velas japonesas. Entonces vamos a comenzar por lo más básico y sería decir las partes de una vela japonesa. Y se compone esencialmente de dos elementos. Uno es el cuerpo y otro son las mechas. Puede tener mechas en ambas direcciones, pero lo importante de esto es que él, una vez graficado, visualmente se asemeja a una vela. Entonces, el componente principal es el cuerpo, que nos da la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, y las mechas que nos indican los máximos y mínimos de la sesión. Para entender cómo interpretar cuando una vela es alcista o bajista, vamos a hacer una serie de ejemplos. Y vamos a comenzar entonces con lo que sería una vela alcista. Bien, imagina que tienes un intervalo de tiempo en el que vas a hacer un análisis de velas japonesas. Puede ser este intervalo de tiempo un día, una hora, eso es indistinto, depende de la temporalidad con que quieras trabajar. Entonces, en ese intervalo de tiempo, el activo, en un momento que tú comienzas a cronometrar el reloj donde vas a hacer la medición, el activo tiene un precio de apertura o un precio inicial. Y por, vamos a decir así, la fuerza del mercado, lo que sería la ley de oferta y demanda, comienza a haber una interacción entre compradores y vendedores, lo que hace fluctuar el precio del activo. Y en este caso, ha llegado a mitad de día, a media jornada, hemos alcanzado el mínimo de la sesión. Y luego vino una pequeña fuerza compradora que, llegado al precio más o menos de apertura, se acabó la gasolina, vamos a decir así, y de nuevo retrocedió el precio hasta de nuevo visitar el mínimo de la jornada y ahí alcanzó un nivel de demanda tal que los precios se dispararon hasta cierto punto alcanzar el máximo de la jornada y antes de cerrar la sesión hubo una pequeña caída y se produjo el precio de cierre. Entonces, si analizamos la apertura del mercado con respecto al precio de cierre, vamos a ver que el precio se incrementó, es decir, la apertura fue menor que el precio de cierre. Cuando la apertura es menor que el precio de cierre, estamos enfrente de una vela alcista y lo que hacemos es registrar el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo de la sesión, el máximo registrado en ese intervalo de tiempo y el mínimo registrado en ese intervalo de tiempo. Comúnmente las velas japonesas se rellenan, el color se rellenan o no se rellenan dependiendo de la nomenclatura que usas. Hay un tipo de velas que le llaman las velas huecas, entonces unas son sólidas y otras son huecas, representando compras y ventas, depende de la interpretación que le quieras dar. Y lo más común es rellenar con colores llamativos, por ejemplo, puede ser verde y rojo, es lo más común, o antiguamente era también blanco y negro cuando era gráficos en papel. En el caso de velas bajistas, vamos a observar un intervalo de tiempo de nuevo que tú elijas para analizar tus gráficos. Puede ser, en este caso vamos a decir que es una hora, cuánto se alteró o varió o fluctuó el precio de un activo respecto a un intervalo de tiempo de una hora. Tenemos un precio de apertura, entonces una fuerza compradora en ese momento entró al mercado impulsando los precios hasta alcanzar un máximo
luego de este máximo comenzamos a ver un desinterés por seguir el rally alcista. Comenzaron los que compraron aquí, estaban satisfechos con el precio alcanzado y comenzaron a vender el activo, lo que hizo caer el producto hasta cierto nivel. En este caso, casualmente tocó el nivel de apertura y volvió a rebotar, pero al no alcanzar de nuevo los máximos, no hay suficiente fuerza para continuar el rally alcista y el precio precipita hasta registrar el mínimo de la sesión. Y una vez alcanzado el mínimo, el precio intenta de nuevo subir y tiene de nuevo un retroceso hasta el punto de cierre, porque es el punto donde se acabó la hora donde yo estoy midiendo los registros, y quiero resumir todo este gráfico en un gráfico que represente toda la interacción del precio en una simple dimensión. Entonces tú aquí puedes ver cómo en una dimensión representamos el máximo, el mínimo, el precio de cierre y la apertura. Y lo que hay que destacar de una vela bajista es que la apertura está por encima del precio de cierre, es decir, el precio perdió valor en ese lapso de tiempo. La apertura es mayor que el precio de cierre. Y el último de los conceptos básicos de interpretación de velas es el escenario de una vela de indefinición. Y este escenario ocurre cuando el precio de cierre termina igual al precio de apertura. Entonces, de nuevo, vamos a hacer el mismo análisis. Tenemos un intervalo de tiempo. En este caso podemos decir que son 5 minutos. O pueden ser una semana, un mes. Tú eres el que está haciendo la medición. Imagínate que tú eres el que está haciendo la medición. Y cuando comenzaste a medir el precio del activo, tenía cierto precio, hubo una fuerza compradora que llevó al activo al máximo registrado, hubo un segundo intento por llevar el activo a precios más altos, no se logró, comenzaron a entrar una gran cantidad de vendedores, lo que hizo el precio abruptamente caer, registrando el mínimo de la jornada, y una vez alcanzado el mínimo de la jornada volvieron a entrar compradores tratando de impulsar el precio, y aquí el precio llegó a una cúspide que no fue mayor al máximo ya registrado, y comenzaron al final de la jornada, al final de los 5 minutos, a entrar ventas de nuevo y alcanzamos el precio de cierre. Y si registramos en velas japonesas la interpretación de todo este gráfico, para resumir este gráfico, imagínate que tienes gráficos o estás viendo gráficos de 5 minutos y estás 8 horas sentado en el gráfico. Para resumir 8 horas y que te entre el análisis en un papel o en este caso en una pantalla de un computador, lo que vas a hacer es cada intervalo de tiempo, cada 5 minutos, resumir toda esta interacción del precio. Entonces, en el caso de una vela de indefinición, vamos a observar que la apertura, el precio de apertura va a ser igual al precio de cierre, y se van a generar unas mechas donde en la parte superior vamos a observar siempre los máximos y en la parte inferior siempre los mínimos. Esta vela particularmente, y es la única que te voy a decir el nombre porque es la única que realmente uso con el nombre japonés, es una vela doji. Dependiendo de la localización o de la localización de la apertura y el cierre respecto a los máximos y los mínimos, ellas tienen una serie diferente de nombres, lápida, etcétera. No voy a entrar en detalle porque el nombre de las velas japonesas son infinitos y no vale la pena tampoco perder tanto tiempo en eso. Y bien, ya hablamos un poco de lo básico de velas japonesas, vamos a entrar un poco más en profundidad. Ya sabemos entonces que hay velas bajistas, alcistas y velas de indecisión. Pero ahora vamos a ser un poco más específicos con, por ejemplo, en este caso, velas alcistas. Y vamos a hablar, siguiendo la secuencia narrativa de los programas que hemos hecho anteriormente, de cómo interpretar un gráfico y lo que nos dice un gráfico. Vamos a ver qué nos dice una vela japonesa de gran momentum. Es decir, lo que yo defino una vela japonesa de gran momentum es una vela japonesa con mucho cuerpo, direccionalidad, no tiene mecha, no tiene indecisión. Entonces, aquí te presento dos ejemplos donde el tamaño de la vela es exactamente igual. Y te quiero mostrar con ello que a veces las velas japonesas nos cuentan solo una parte de la historia y no nos da toda una narrativa, pero nos ayuda a resumir muchas historias. Entonces tú imagínate que esto es un juego de fútbol o estás viendo el mundial y tú quieres ver solo los partidos importantes y los partidos menos importantes, tú ves el resumen y el resumen
o la tabla de resumen te ayuda para tú saber quién dominó el encuentro, cuántas veces llegó al arco, cuántos corners, cuántas faltas, pero si no viste el encuentro no puedes dar un criterio de mira, este equipo jugó mucho mejor que el otro, solo tuvo mala suerte. En este caso no vas a poder hablar. Los dos equipos que tenemos son compradores y vendedores y podemos decir, mira, en este caso, en el primer escenario que yo te presento, fíjate que el precio fue desde el inicio del intervalo en estudio, supongamos de nuevo un día, desde el inicio de la apertura del mercado hasta el cierre, el precio prácticamente con momentum subió sin detenerse, en algunos puntos de descanso, pero nada de mucha volatilidad. Y en el segundo escenario, que fíjate, el mismo intervalo de tiempo, es otro día exactamente, es un día, el precio desde la apertura hasta el cierre tuvo una fluctuación en el transcurso del día bastante alta. Tuvimos mucha volatilidad, mucho intercambio entre compradores y vendedores, pero al final de la jornada resulta que tuvimos una vela de momentum. Entonces a la vista macro tenemos momentum y no hay volatilidad, pero resulta que si lo disgregamos vamos a conseguir volatilidad en este caso y una alta volatilidad en el caso número 2 y una baja volatilidad relativa en el caso número 1, porque hay volatilidad general cuando el precio sube. Hay momentum con volatilidad y en este caso sí hay mucha volatilidad durante toda la jornada y al final una vela de momentum. Podemos hacer exactamente el mismo análisis en este caso para velas bajistas. Entonces vamos a observar que en el primer escenario, de nuevo en el resumen del juego de fútbol, observamos un dominio total de un equipo respecto al otro, una goleada, y la apertura en este caso fue mayor que el precio de cierre y la volatilidad del activo en el escenario 1 fue relativamente baja. La variación de precios en la dirección contraria a lo que fue el final del momento fue baja y tuvimos un momentum bajista. Fíjate que no formamos cuerpo, pero no formamos mecha porque la apertura y el máximo y el mínimo y el cierre coinciden en este caso. En el segundo escenario, por el contrario, vamos a ver que el precio comenzó a bajar, bajó bruscamente, luego subió bruscamente. Imagínate que tú entraste en este escenario en una vela bajista, estás conforme y de repente llegas a este punto, a punto de llegar a tu objetivo y el precio se dispara de nuevo al precio de apertura, tú entras en pánico, esto es volatilidad extrema, puede ser una noticia y al final de la jornada el precio terminó cerrando y tuvimos de nuevo momentum. Entonces, internamente hubo mucha volatilidad respecto al primer ejemplo. Y si lo vemos macro, solo tuvimos momentum. No hubo mecha, no hubo indecisión. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que evidentemente tú estás buscando un escenario de momentum o de rally o de direccionalidad que tenga una volatilidad relativamente estable y estás tratando de evitar estas volatilidades porque el mercado puede ir a cualquier dirección y a veces una vela japonesa te hace pensar que estamos hablando solo de momentum y resulta que no, depende del intervalo de tiempo donde tú haces la interpretación. Entonces probablemente si yo estoy viendo gráficos diarios, para mí fue un día normal y si tú estás en gráficos intradiarios menores a un día, de gráficos menores incluso de una hora, un minuto, puede ser que tú estés viendo esto, es adrenalina, tú este día vas a decir el mercado estuvo inestable, estuvo volátil, no tenía una dirección cierta y yo en interpretación de gráficos diarios te voy a decir, no, es todo lo contrario, más bien el mercado estuvo claro en lo que él quería hacer, él quería bajar el precio y como vemos no es exactamente así. Bien, ahora vamos a hablar de velas. Ya hablamos de velas de momentum, vamos a hablar ahora de velas de volatilidad, en donde, aquí yo te hago la salvedad, que son velas que tienen mucha mecha. Con la mecha es zona de interacción o intercambio entre oferta y demanda. Entonces, dependiendo de en qué punto nos encontremos del gráfico, entre el cuerpo y el máximo, entonces ahí hubo al final una interacción entre compradores y vendedores donde los vendedores terminaron ganando. ¿Por qué? Porque el precio cayó, o sea, o no terminaron ganando, terminaron entrando más vendedores que compradores al mercado. Y por el contrario, la diferencia entre el cuerpo y el mínimo nos está hablando que en ese intervalo hubo una fuerza grande de compradores respecto a los vendedores. Eso hizo mover el precio
fíjate que cada vez que se forma una mecha, estamos hablando de que se formó un pico en el gráfico, o una V invertida. En el caso del cuerpo al mínimo se forma una V, y del caso del cuerpo al máximo se forma una V invertida. Aquí te presento diferentes escenarios, incluso uno ya lo vimos. El escenario del doji también es una zona de negociación importante, lo que llamamos a nosotros como operadores es zona de indefinición respecto a la temporalidad que estamos trabajando, pero si bajamos una temporalidad o varias temporalidades, probablemente si tú estás viendo aquí, imagínate que yo estoy viendo aquí gráficos de, qué sé yo, 4 horas. Esta vela representa un gráfico de 4 horas, entonces yo estoy viendo aquí hay indecisión, pero si yo soy un trader que trabaja en intradía, en gráficos de un minuto, aquí yo estoy viendo una tendencia alcista, aquí estoy viendo una acumulación o una distribución, luego hubo una caída y aquí hubo otra vez una tendencia alcista. Entonces dentro de lo que para mí es una indefinición, yo para interpretar el gráfico no me dice nada a mí en 4 horas, pero a ti que estás en otra temporalidad ya no vas a tener este gráfico, vas a tener una sucesión de velas y formación de patrones. Probablemente te esté diciendo que estuviste en un rally alcista, luego tuviste en una abrupta caída y luego comenzó otra vez otro rally alcista. Entonces, como te digo, la interpretación de los gráficos no te está hablando de indecisiones de mercado, te está hablando de indecisiones para ti, para la toma tuya de decisiones. El mercado sabe lo que está haciendo y va en la dirección que él quiere ir. Dependiendo de, fíjate, te planteo varios escenarios, dependiendo de la localización del cuerpo de la vela, vamos a ver si hay ganadores en el caso de que están entrando más compradores que vendedores o más vendedores que compradores. En el primer ejemplo, que sería este, estamos viendo que están entrando más vendedores que compradores, inclusive el precio inicialmente intentó subir, comenzaron a entrar compradores y el precio rompió la barrera de apertura y hizo que el precio bajara, el activo bajó incluso del precio de apertura. Entraron muchas personas aquí a vender el producto. En este caso, en el segundo, vemos que igual que en el primer ejemplo, solo que en este caso la fuerza compradora fue mayor que la que vimos en el primer ejemplo y el cuerpo de la vela no llegó a proyectarse tan abajo y hay una gran diferencia entre la apertura y el cierre respecto al máximo y al mínimo en este caso. Este también, si lo quisieras analizar, es un poco de indecisión porque a pesar de que tiene un cuerpo bajista, la distancia que hay entre el cuerpo o el precio de cierre y el mínimo nos habla de que hubo un gran retroceso. Entonces, grandes retrocesos también nos hace dudar o nos hace ver que ahí hubo una zona de interacción importante. Todo esto va a depender siempre de la temporalidad de trabajo. Bueno, y los casos de vela alcista es exactamente el mismo análisis, solo que invertido. Bien, entonces cuando vemos una vela de momentum o una secuencia de velas que nos hablan de momentum, estamos hablando de continuidad de negociación, y cuando vemos velas con mechas estamos hablando de zonas de interacción del precio. Y ahí lo que yo considero, o lo que a mí me parece más relevante, porque hay una cultura muy grande respecto a velas japonesas, hay gente que es especialista en velas japonesas, yo solo busco, o para mí lo más importante son detectar lo que yo llamo aquí, o muy comúnmente no yo llamo, muy comúnmente se llama velas de regresión o patrones de vela de regresión. Que lo que buscamos es, una vez identificado en una temporalidad la direccionalidad del mercado, o lo que nosotros consideramos que es la direccionalidad del mercado, vamos a esperar que él nos dé un descuento, es decir, que el precio corrija, y cuando el precio caiga o suba, dependiendo de la dirección del mercado, vamos a esperar que ocurra una interacción entre compradores y vendedores a favor o en dirección de la tendencia que nosotros en teoría detectamos, y con un patrón de reversión vamos a entrar a favor de la tendencia. Entonces vamos a comenzar con lo que para mí es el patrón de reversión o la vela de regresión más importante de todas, que es la vela martillo. ¿Y por qué para mí es la vela más importante? Bueno, primero porque es la más fácil de identificar en el gráfico, y lo segundo, o
lo segundo más importante, lo más relevante, es que el restante de patrones de regresión que yo te voy a mostrar son una derivación de estas velas. La fortaleza de este patrón de reversión va a depender del contexto en que se encuentra, es decir, de lo que te acabo de decir, una vela martillo, dependiendo de en dónde se encuentre, nos va a decir si realmente es un momento de regresión o no. Si consigues una vela martillo en los extremos de un gráfico, es decir, donde ocurrieron máximos o mínimos, probablemente te esté hablando, dependiendo de la forma de la vela, de una regresión o de una continuación de la tendencia que tú estabas buscando. Por el contrario, si sale en la mitad o en un momento de rango, pero en la mitad del rango no te dice nada. Entonces la interpretación de las velas va a depender mucho de eso. Aquí te hago la salvedad, te muestro los ejemplos de lo que serían velas de demanda y velas de oferta en el caso de velas martillo. ¿Por qué velas de demanda y velas de oferta? Bueno, en el primer caso observamos que la apertura del precio alcanzó cierto nivel. Vamos a tratar de dibujar aquí el gráfico. El precio de apertura comenzó aquí, hubo una abrupta bajada, alcanzó un mínimo y de repente comenzaron a entrar compradores a demandar el producto hasta llegar a un punto donde ocurrió el cierre. Entonces, si tú ves, hubo una caída abrupta del precio, o puede ser que no fue abrupta, sino que justo en el último minuto de la interpretación de nuestro gráfico entraron fuertes compradores, o como hemos visto en los ejemplos anteriores, depende mucho de cómo se mueva el gráfico. En el segundo caso, fíjate que si tú me preguntas cuál de estos dos escenarios, que son escenarios alcistas, esta vela nos indica un escenario alcista. Entonces, imagínate que tú estás en un escenario donde tienes altos cada vez más altos y el precio está retrocediendo y tú ves la aparición luego del retroceso de una vela martillo que te está hablando de entrada de demanda, entrada de compradores. Entonces, en este escenario, ¿cuál de las dos velas es más fuerte? Y para mí, el escenario de la vela más fuerte es la que está de acorde con el color. ¿Por qué? Porque aquí si tú ves, si hacemos el gráfico de esta vela, este es el precio de apertura, hubo caída y llegado al mínimo. Cuando llegamos al mínimo, hubo una entrada fuerte de compradores o de alguien de un peso pesado con fuerza para llegar al mercado que superó la apertura y el precio terminó cerrando por encima de la apertura. Y en este caso no hubo la fuerza para terminar por encima de la apertura. Hubo una devolución del precio, un regreso, una regresión del precio, pero no tan fuerte. Entonces, para escenarios alcistas, una vela martillo color verde va a ser siempre más fuerte que una vela martillo color roja, pero en términos generales la demanda de cierta manera hizo retroceder fuertemente la oferta. Entonces ambas velas son patrones de regresión en escenarios alcistas. Por su parte, en escenarios bajistas, si hacemos la misma representación, entonces tenemos el precio de apertura, estamos analizando esta primera vela, tenemos el precio de apertura, el precio alcanzó un máximo y llegado a este máximo entró una cantidad de vendedores al mercado importante que hicieron que el precio retrocediera y en este caso el precio rompió el precio de apertura y terminó cerrando por debajo del precio de apertura. Entonces esto es una vela de regresión o de continuación de vela de tendencia bajista importante si en este caso sería en una continuación de mínimos más bajos y altos más bajos. Si vemos la aparición de una vela martillo en donde serían los máximos, estamos hablando de probablemente una reversión y continuación del mercado. En el segundo escenario, de nuevo, la cantidad de compradores que entraron al mercado terminó siendo de cierta manera bastante fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para hacer que el precio superara el precio de apertura. Pero de nuevo, si estamos en un escenario bajista, puede decirnos que ya hay agotamiento de compradores y que están comenzando a entrar vendedores. Entonces todo esto se vuelve una zona de oferta. Entonces si vemos el escenario así un poco en detalle, observamos que las velas con mecha, la mecha nos está hablando, como ya te dije, de interacción o zonas de oferta y zonas de demanda.
Y el segundo patrón que vamos a trabajar o analizar de reversión o regresión, como lo quieras llamar, es el conocido como vela envolvente y se trata de la aparición de un patrón de dos velas donde una vela que va en una dirección es envolvida, es decir, la segunda vela cubre completamente el cuerpo de la primera y lo supera y se forma el conocido entonces patrón de envolvente. Imagínate que estamos trabajando en un intervalo, estamos viendo gráficos de una hora, gráficos de una hora, entonces vamos a observar la aparición de dos velas en ciertas zonas, que evidentemente al igual que las velas martillo, se cumple lo de los máximos o los altos más altos y los bajos más altos y los mínimos más bajos y los mínimos más y los altos más bajos, que nos van a hablar de direccionalidad y la aparición de estos patrones en los puntos interesantes de precio, nos van a hablar de posibles regresiones del precio a la dirección original de la tendencia. Entonces, como te estaba diciendo, si esto fueran gráficos de una hora y tú tuvieras la posibilidad en tu plataforma de trading de pasar una temporalidad que duplicase los gráficos, es decir, en vez de ser una hora, fueran cada vela representaría 2 horas, lo que va a hacer tu broker o el gráfico va a hacer es sumar las cotizaciones. Entonces ahora la apertura sería el de la primera vela, es la apertura, ¿correcto? El precio registró un máximo y bueno, en este caso registró un mínimo, que lo vemos aquí, y llegó al punto de cierre que casualmente fue el máximo cuando agrupamos las dos velas y que se formó una vela martillo en temporalidad de 2 horas. Entonces, ¿dónde es el punto de demanda? ¿Dónde entraron demandantes? Si aquí la tendencia, vamos a suponer, el precio venía bajando y llegó un punto en que la fuerza cambió, dejaron de haber vendedores y pasaron a haber compradores. Si lo ves en una hora, ¿hasta dónde fue anulado? ¿Cuándo fue anulado por última vez la parte o la zona de vendedores en toda esta vela? Toda esta vela fue anulada. Entonces, toda esta vela es una zona de demanda. Entraron demandantes. Este precio era atractivo para comprar y la gente comenzó a comprar. Entonces, cuando pasas a gráficos de 2 horas, donde está la mecha, estás viendo, obviamente, estás viendo demanda. El mismo análisis, exactamente el mismo análisis, lo podemos hacer en el escenario bajista. Entonces, la aparición de estos patrones en los puntos interesantes de una tendencia bajista nos van a confirmar o nos van a dar más fuerza a posibles análisis de continuación de nuestra tendencia en unas velas de reversión. Entonces, de nuevo, una vela envolvente en un escenario bajista es cuando tenemos la última vela verde de lo que sería la corrección y de repente aparece una vela que cubre, envuelve a esa última vela verde y volvemos a hacer el ejercicio, la apertura en este caso, si sumamos de nuevo, imaginemos que esto es un gráfico de una hora y podemos aumentar, duplicar el intervalo de estudio a gráficos de 2 horas. Entonces ahora, en vez de ver dos velas, vamos a ver una sola vela de 2 horas. La apertura, el máximo que se registró en ese intervalo de tiempo, el mínimo, fíjate que no siempre las velas martillos tienen que ser sin mecha en la direccionalidad de donde se encontraría el cuerpo del martillo, pueden tener algo de mecha, no demasiado. Y en este caso el cierre, el precio retrocede un poco, pero ves que aquí hay una gran fuerza vendedora. ¿Dónde entraron los vendedores? En toda esta zona, donde se comieron a toda la masa, en este caso compradora, fue donde entraron los vendedores. Esto sería la zona de oferta. Y el siguiente patrón de reversión que vamos a observar es el de lo que se llama velas de perforación. Cuando son velas alcistas en inglés es piercing y cuando son velas bajistas es bueno, creo que es algo como nube negra o son nombres místicos que yo no uso porque me parecen que es hilar en, no como dicen, rayar más en lo absurdo o hilar de más.
Simplemente lo que tienes que saber es interpretar la conjugación de las velas, y en este caso es un escenario más o menos parecido al de velas envolventes, solo que no tenemos la fuerza suficiente para romper la vela, la última vela de la continuación o de la corrección, en este caso bajista. En el primer escenario, imaginemos de nuevo en una sucesión de máximos mayores y mínimos mayores, que estamos en una zona de posible regresión o reversión del precio, y se parece un patrón similar a este. La diferencia, esto sería como la vela martillo que vimos al principio, que es más débil en tendencias alcistas que la vela martillo color verde, pero termina siendo una vela martillo. O sea, hubo una entrada importante de vendedores en este punto que hizo que el precio volviera a subir. Entonces, una forma de identificar esta, quizás de todas o de las tres que hemos visto hasta ahora, es un poco la más difícil de interpretar, porque va a haber un poco de subjetividad, o vas a tardar un poco en medirlo porque tendrías que medir. eh, lo ideal sería que tú midieras el cuerpo de la vela que está siendo perforada y determinaras, así a grosso modo, si quieres usar la herramienta de Fibonacci, determinar el 50% y ver si la vela donde está entrando la demanda superó el 50%. Entonces podrías estar hablando de un patrón de perforación. Entonces, como has podido observar, te presenté primero la más fuerte, luego a mí también me gustan, prefiero las envolventes porque te da como una sensación de seguridad, porque estás viendo que que una parte del mercado se comió completamente a la otra. En cambio, en una vela martillo, tú, como lo estás viendo en ese instante de tiempo, solo tienes una vela y necesitas confirmación. Yo por lo general prefiero tener confirmaciones. Entonces una vela envolvente ya te está hablando de cierta manera indirectamente una confirmación visual. La vela martillo a veces son poderosas en el contexto, pero a mí necesito como una segunda vela para confirmar. Y la envolvente, que termina siendo lo mismo, es psicológico, ya te da como que para mí me da la señal de entrada. Y este tipo de velas, las que son de perforación, también me hacen como dudar, porque todavía tenemos señales de oferta, es decir, el precio podría incluso retroceder más. Entonces te hace dudar y esperaría de nuevo una vela que confirme esto. O sea, la siguiente vela debería de perforar completamente esto, y entonces ya tenemos, aquí comienzan a salir nuevos patrones, entonces ya tendríamos tres velas. Entonces yo me quedo con analizar dos velas, y esas dos velas, la tercera me da la información adicional, pero no la catalogo en un patrón. Eh, lo mismo podemos hablar en escenarios bajistas, entonces tenemos una secuencia de mínimos y máximos cada vez más bajos, y la aparición de este patrón nos va a hablar de probablemente potenciales zonas de oferta, de descuento eh, en el precio, o en el caso de ventas. No serían descuentos, serían como aumentos en el precio que serían atractivos para vendedores. Y de nuevo tendrías que evaluar yo lo mido desde el cuerpo, no lo mido desde la mecha. A mí lo que me importa es que la vela siguiente rompa es en la mitad del cuerpo, porque la apertura y el cierre es lo que nos va a dar el cuerpo de la vela compuesta, y los máximos y mínimos se interpretarán de la forma que sea, no importa si perteneció a una o a otra vela, es indistinto. Al final, cuando la agrupes, te va a dar en este caso el mínimo, y lo que te va a importar es la apertura de la primera vela y el cierre de la segunda vela para definir eh, la posición final o la localización final del cuerpo de esa vela, vamos a decir así, y sintética. Eh, Imagínate de nuevo, estos gráficos de horas, esto es gráficos de una hora, dos velas en gráficos de una hora, nos da una vela en gráficos de 2 horas. Y de nuevo, donde el precio se comió la tendencia correctiva, o sea, imagina, aquí estamos subiendo, es la tendencia correctiva en este caso, en este escenario, el precio comenzó a bajar, entonces donde él corrigió, aquí tenemos entrada de oferta. Como te digo, en este escenario, como todavía tenemos aquí potenciales compradores porque el precio fue positivo, estamos hablando de agotamiento, yo mi zona de oferta la extendería hasta que yo pudiese aniquilar a estos vendedores que tenemos por aquí.
Y esto ya lo hemos hablado en el transcurso del programa, pero voy a hacer un énfasis y como una especie de resumen de cuándo es que los patrones de regresión para mí tienen mayor fortaleza y los patrones de regresión van a tener más fortaleza dependiendo, como ya hemos hablado, de la localización y del tiempo. Inclusive del tiempo, hago salvedad, tiempo y temporalidad, no solo tiempo, tiempo y temporalidad. Entonces, eh, resumiendo, los patrones de regresión suelen ser usados por muchos operadores como señal para entrar en una operación. Pero estas combinaciones de vela ocurren muy a menudo en el mercado. Entonces, antes de tomar una decisión basado simplemente en la aparición de un patrón de vela japonesa, debemos hacer una serie de análisis, o por lo menos yo hago una serie de análisis. La primera es si la aparición de uno de estos patrones ocurre en una zona clara de negociación, es decir, en una zona donde identificamos en el pasado oferta y demanda, o donde también puede ser un punto clave de soporte y resistencia. Y si de paso esto está en sintonía con la direccionalidad macro del mercado, lo que veníamos hablando de máximos y mínimos más altos o máximos y mínimos más bajos, nos está hablando de una tendencia bajista o alcista, entonces estamos siguiendo una secuencia narrativa. En un escenario alcista estamos buscando entonces descuentos para entrar en esos descuentos, en la aparición de un patrón de regresión, para buscar de nuevo atacar los máximos e inclusive romper los nuevos máximos. Pero lo importante es estar en sintonía con la temporalidad mayor a la de operación. Luego está la hora o el momento del día en que se forma el patrón. Los horarios de operación donde ocurren mayores volúmenes de operadores, o sea, donde hay más operadores en el mercado, van a dar más fortaleza o van a dar más confluencia a tu análisis si ocurre una vela de regresión en un momento de prime time o lo que llaman en análisis institucional kill zone o los swing de Judas, también lo llaman los análisis institucionalistas. Todos estos horarios particulares del mercado, que es cuando se unen Europa con Estados Unidos o el cierre de Asia con Europa, la apertura de Europa, le van a dar más fuerza y van a hacer que tu análisis confluya si tienes la dirección macro, si tienes la aparición de un patrón. Y si estás en un horario donde hay volumen de negociación, te va a dar mucho más fuerza a que si la vela ocurre en un horario de, no sé, en el mercado asiático, que el volumen es muchísimo mayor, no tiene tanta fuerza como lo podría tener una vela que está entre el horario de Nueva York y el horario de Londres. Y lo otro es la importancia de la temporalidad. Y con esto me refiero a que tú tienes que evaluar el contexto general de los puntos que ya hemos hablado anteriormente y también la importancia de la aparición del patrón en la temporalidad de trabajo. Es decir, no es lo mismo una vela martillo en un gráfico de un minuto que una vela martillo en un gráfico de una hora, porque una hora recopila y resume la información de 60 minutos. Es decir, tienes 60 veces más información en una vela de una hora que en una vela de un minuto. Entonces el poder de información de una vela de una hora es mucho más fiable que aquella interpretación que tú puedes hacer de una vela de un minuto. Y lo que yo te diría no es que las velas de un minuto no son operables, pero tú te tienes que adecuar a tu contexto. No puedes entonces realizar un análisis de un escenario macro en una temporalidad de un día y tratar de operar en un minuto, porque no son temporalidades congruentes. La volatilidad en un minuto es tan alta que la representación en un día puede ser un punto de la vela de un día. Entonces, realmente tienes que tratar de ajustar las temporalidades tanto de análisis macro como de operatividad en los mercados. Y bien, amigos, con esto hemos terminado el análisis de velas japonesas desde mi punto de vista, lo más importante de lo que es una vela japonesa. Si te gustó el contenido, entonces te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho y apoyarme con un like para seguir subiendo contenido de este tipo al canal. No te olvides de compartir este material con familiares, amigos y de activar las notificaciones para cuando suba un nuevo material. Nos vemos la semana que viene. Chao.